Determine el momento de la fuerza de 40 kilonewtons respecto a los ejes AB, CD, CG, CH y EG. Como usted puede observar, la fuerza F de 40 kilonewtons actúa en la arista FH de este paralelepípedo. Por lo tanto, la fuerza escrita vectorialmente será su magnitud, 40 kilonewtons, multiplicado por un vector unitario en la dirección HF. El vector unitario en la dirección HF es paralelo al eje Y. Por lo tanto, el vector unitario HF es igual al vector unitario del eje Y, es decir, será J. Por lo que la fuerza es 40J. Escrita de manera completa o desarrollada sería 0I más 40J más 0K. El momento con respecto a un eje es el producto de el vector unitario del eje de giro por el vector posición por la fuerza. Resolvamos el acápite A. El momento con respecto al eje AB. El eje de giro es el eje AB. Necesitamos identificar dicho vector. Observe usted el vector AB. No tiene componente en X, tampoco componente en Y. Este vector es paralelo al eje Z, pero en el sentido contrario. Por lo que el vector AB será 0I, 0J menos 800K. El módulo de dicho vector es raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. El módulo del vector AB es 800 milímetros. Como necesitamos el vector unitario del eje de giro, es decir, el vector unitario AB, aplicamos la relación vector entre módulo. Al simplificar, determinamos que el vector unitario AB es menos K. Podemos obviar todo este desarrollo si recordamos que el vector unitario de un vector que está sobre un eje tiene como vector unitario el vector de dicho eje. Si tenemos a un vector que es paralelo a uno de los ejes coordenados, su vector unitario será el vector unitario del eje. Y en este caso se está dando esta condición. AB es paralelo al eje Z, pero va con signo negativo porque se opone al sentido positivo de dicho eje. Lo que vamos a determinar en este momento es el vector posición. Para identificar al vector posición, recordemos que el vector posición es un vector que tiene como punto de partida un punto dentro del eje de giro y como punto de llegada un punto dentro de la línea de acción de la fuerza. Por lo que podríamos, por ejemplo, considerar como vector posición al vector AF. Observe usted el gráfico, este vector no tiene componente en el eje Y, en el eje X
es 900 positivo, en el eje Z es menos 800. Tenemos una posibilidad, trabajar con el vector AF. Pero podríamos también tomar el vector BF. La única condición es que un punto empiece en el eje de giro y que el punto de llegada sea uno de la línea de acción de la fuerza. Eso significa que podríamos considerar al vector BF. Observe usted el gráfico, vemos de que el vector BF será 900i 0j 0k. Otro vector podría ser AH, 900i menos 600j menos 800k. Llegamos a la conclusión que habrán infinitos vectores posición. De todos los vectores que se puedan generar, naturalmente debemos elegir al que tenga el mayor número de ceros. Bien, para determinar el momento alrededor de un eje, necesitamos conocer vector unitario del eje de giro, que ya lo tenemos, es el vector unitario AB. El vector posición, elegimos al que tiene el mayor número de ceros, en nuestro caso BF, y la fuerza, que también ya la tenemos expresada vectorialmente. Tenemos un triple producto escalar. Por lo tanto, vamos a efectuar dicho producto recordando que en la primera fila colocaremos al vector unitario del eje de giro, en la segunda fila el vector posición y finalmente la fuerza. Formamos una matriz de 3 por 3. Para evaluar esta matriz vamos a aplicar la regla de Sarrus, es decir, agregaré 2 columnas. Podría agregar 2 filas. Recuerde usted, para hallar el determinante vamos a multiplicar la diagonal principal y las paralelas, desde luego teniendo en cuenta ley de signos. Luego multiplicaremos la diagonal secundaria, pero cambiándole el signo al resultado. Al producto de las diagonales secundarias cambiamos el signo. Bien, el determinante es la suma algebraica de los resultados parciales obtenidos. En nuestro caso es menos 36.000 kilonewtons por milímetro. Si transformamos milímetros a metros, tendremos que el momento de la fuerza F alrededor del eje AB es menos 36 kilonewtons por metro. En el acápite D se nos pide determinar el momento alrededor del eje CH. Si seguimos el criterio anterior, necesitamos determinar un vector, el vector CH, para luego calcular su módulo y poder identificar al vector unitario en el eje de giro. El vector unitario en el eje de giro será el vector entre el módulo. Simplificando, podemos escribir al vector unitario CH de este modo. El vector posición. Como lo hemos comentado, el vector posición es un vector que va desde el
punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Una posibilidad es el vector CF. Otra opción es el vector CH. Y podríamos seguir generando varios vectores posición. Para determinar el momento alrededor de un eje necesitamos vector unitario del eje de giro, CH, vector posición y fuerza. Generamos una matriz con el vector unitario del eje de giro, el vector posición y la fuerza. Tenemos aquí que aplicar determinantes, para lo cual usaremos la regla de Sarrus, es decir, agregamos filas o columnas. En el caso propuesto estamos agregando columnas. Como usted sabe, se multiplican los elementos de la diagonal principal aplicando ley de signos. Y el producto de los elementos de la diagonal secundaria, teniendo en cuenta que al resultado le cambiamos el signo. Como tenemos los productos parciales, el momento será la suma, y que en este caso es igual a 0. Bien, este resultado era predecible. ¿Por qué? Gracias.